Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la del domingo, la de los temas de fondo, como bien sabéis. La semana pasada hicimos contrarréplica en directo. Me gusta hacer una al mes aproximadamente con los contraescuchas en Twitter. Hace un tiempo lo hacía en Clubhouse, pero bueno, he visto que la aplicación de Twitter, o el servicio, mejor dicho, que no es propiamente una aplicación que tiene que se llama Spaces, pues funciona algo mejor que el de Clubhouse y además hay más gente disponible allí. Así que después de esa que hicimos en directo, que al final salen larguísimas, la de la semana pasada salió pues hora y cuarto, creo recordar, una cosa así. Vamos, muy por encima de lo que debe de durar una contracrónica, pero bueno, uno tiene a los contraescuchas ahí en directo y es más difícil controlar el tiempo, mientras que ahora estoy yo aquí solo y puedo ir calculando exactamente el número de preguntas, la extensión de la respuesta, etcétera. Así que esta contracrónica es, digamos, estándar, de las que duran en torno a la media hora, 40 minutos de todos los días. Bien, si queréis participar, ya sabéis, os voy a dar el número de WhatsApp y solo os lo doy el sábado y el domingo. Y como hoy es domingo, pues os lo lleváis puesto. Es el 690-827909, más 34 delante, en el caso de que estéis fuera de España y necesitéis poner el código internacional. Y tiene que durar las llamadas para la contrarréplica en torno al minuto, 2 minutos, 3 minutos, en el caso de que sea una cosa un poco más elaborada. Importante, importantísimo, que se escuche bien, que se escuche alto y claro, sin llegar a romper el micrófono naturalmente, pero que se escuche bien, porque luego nuestros oídos lo agradecerán bastante. Si susurráis, pues tengo un problema y es que tengo que estar metiéndole ahí toda la ganancia que puedo y al final lo único que se escucha es ruido de fondo. Y si me rompéis el micrófono a gritos, pues eso no sucede, todo hay que decirlo. Los contraescuchas de este programa, los contraescuchas, bueno, decir contraescucha ya es escuchar este programa, pecan más por defecto que por exceso, lo cual se lo agradezco, porque como entra el sonido roto, ya apague, vámonos, eso no hay manera de arreglarlo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos con Quique, que es de Palamós, que está en Cataluña y que pregunta por Nueva Rumasa, el grupo este de empresas que montó José María Ruiz Mateos allá ya por los años 90 y que pues hace justo un año se conmemoró el 10º aniversario de que todo aquello saltase por los aires. Muchos os acordaréis de ello, de Nueva Rumasa, y otros tantos os acordaréis también de la Rumasa original. Así que acabó la cosa muy malamente las dos, tanto la Rumasa original en 1983 como la Nueva Rumasa en el año 2011. De hecho, la cosa no ha terminado del todo, porque, según tengo entendido, todavía el rosario de juicios que han tenido que enfrentar los Ruiz Mateos todavía no ha concluido, a pesar de que ellos ya hace tiempo que dieron con sus huesos en la cárcel. Bueno, antes de nada, vamos a escuchar primero a Quique. Hace unos días escuché un pequeño documental que hablaba del esquema Ponzi y ponía el pasado proyecto empresarial de Nueva Rumasa como un ejemplo. La original Rumasa y su expropiación por parte del gobierno español sucedió en los años 80, en una época en la que aún no me interesaban este tipo de cosas. Los años, como al vino, han ido dando diferentes colores y sabores a este acontecimiento. Te ruego que dediques a este tema una pequeña explicación con objetividad. Supongo que en la contrarréplica del viernes. Nueva Rumasa la montó Ruiz Mateos en los años 90 y esto fue, no sé exactamente el año en que empezó a montar este grupo de empresas, pero debió ser finales de los 80, principios de los 90, cuando aún litigaba para que le indemnizasen por la expropiación de la Rumasa original. Esto había sucedido en 1983, el famoso 23F, porque fue el 23 de febrero del 83. Claro, en aquel entonces el 23F del 81 quedaba bastante cerca. Era un tanto caprichoso, ¿no? Que solo habían pasado 2 años y que fuese justo el mismo día. Esta expropiación, que había estado llena de irregularidades y que se hizo de un modo un tanto chapucero, pues nada, Ruiz Mateos, que tuvo un recorrido vital un tanto rocambolesco, se exilió, estuvo en Londres, estuvo en Alemania, luego al final lo trajeron aquí, lo metieron al Calameco, luego se presentó a las elecciones del Parlamento Europeo, estaba siempre en los medios de comunicación. Bien, pues al final, después de un proceso que se demoró pues como 15 años, hasta finales de los
90, al final la justicia terminó absolviendo a Ruiz Mateos de lo que le acusaba el gobierno, es decir, de estafa. Pero claro, ya no le podía devolver Rumasa porque ese grupo de empresas, ese holding, había sido liquidado muchísimo antes. Bien, Ruiz Mateos en los años 90 se había convertido ya en una total y absoluta celebridad. Había comprado incluso un club de fútbol, el Rayo Vallecano, que es el tercer equipo de Madrid, y salía mucho por la tele. Así que fue poco a poco, de manera al principio tímida y luego ya mucho más a la vista, fue construyendo un nuevo grupo empresarial, al que, sin demasiada imaginación, lo bautizó como Nueva Rumasa. Rumasa eran sus apellidos, Rumasa, es decir, Ruiz Mateos Sociedad Anónima. Bien, las de Nueva Rumasa no eran un holding, eran un grupo de empresas sin más, es decir, no eran empresas que dependiesen las unas de las otras. Algo había aprendido, ¿no? Tampoco tenía bancos, y esto creo que es la principal diferencia entre Rumasa y Nueva Rumasa. Eran casi todas las empresas de alimentación, algunas muy conocidas por el gran público, al menos en España, como Dul, recordar aquellos flanes, o Clesa, los de la leche, los chocolates Trapa, el Gorriaga también, quien de niño no ha comido, por lo menos los que tienen mi edad, el chocolate el Gorriaga. Tenían también bodegas, que era el negocio original y del que más sabía Ruiz Mateos, que era jerezano, era originario. Bueno, él era de Rota, pero hizo sus primeros negocios con vino de Jerez. Esas bodegas, algunas las consiguió pasar de la Rumasa original, las consiguió recuperar para la Nueva Rumasa. Luego también tenía una sección hotelera, pero vamos que era mucho más pequeña la Nueva Rumasa que la Rumasa original. Era algo así como una versión reducida de lo que había sido Rumasa en sus mejores momentos, a principios de los años 80, justo antes de la expropiación. En esa época Rumasa estaba compuesta, antes de la expropiación, era un gigante, era la empresa más grande de España, compuesta algo así como por 300 empresas, una barbaridad, y daba trabajo a unas 65.000 personas. En Nueva Rumasa nunca llegó a tanto. Creo que en su punto álgido, pues allá por el año 2009-2010, superó por poco los 5.000 empleados, aunque ellos aseguraban tener 10.000 en la publicidad, pero vamos, que era mucho más pequeña que Rumasa. Y lo más importante, insisto, esto además se demostró clave en su desaparición, y es que no tenía bancos, mientras que la Rumasa original tenía un montón de ellos. Eso les obligaba, claro, a contar con la banca externa para financiarse, cosa que la Rumasa original no había necesitado eso. Básicamente se financian a través del Banco de Santander. Todo fue más o menos seguido, es decir, fue llegar la crisis económica en el año 2008, el crédito se secó y el Santander, y supongo que otros bancos también, pues les cerraron el grifo, aunque el Santander era el principal. Hay una nota manuscrita del propio Ruiz Mateos que se aireó mucho por la prensa en esa época, en la que decía algo así como por Emilio Botín, que era el presidente del Santander. En aquel entonces le decía: Emilio, no nos dejes caer, es decir, sigue financiándonos porque sin que nos financies no podemos existir. Bien, una vez cerrado el grifo bancario, a los Ruiz Mateos, digo los Ruiz Mateos porque es que la empresa ya no solo la llevaba el padre junto a sus hijos. Tuvieron muchísimos hijos, eran cercanos al Opus Dei, y él y su mujer, Teresa Rivero, a la que había hecho presidenta del Rayo Vallecano, tuvieron como 12 hijos, creo, pero solo estaban metidos en la gestión de las empresas los hijos varones. Bueno, pues se les ocurrió que ya que la empresa no encontraba financiación en la banca, pues se emitirían pagarés con un interés muy alto, y además vendidos directamente por las propias empresas, ya fuese Clesa o qué sé yo, cualquier otra, Dul, Trapa, unas cuantas empresas se dedicaron a emitir pagarés. Carcesa también, los de los patés apis, que os acordaréis. Bueno, pues creo que la primera emisión fue la de Carcesa, que los vendían directamente, sin pasar ni por la banca, por supuesto, ni tampoco se plantearon sacar la empresa a bolsa. Eso evidentemente pues hubiera supuesto un problema para ellos, porque los números de sus empresas no estaban muy bien. Así que utilizaron esta técnica, que era perfectamente legal en su momento, no había que necesitaba un folleto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y nada de eso. La ventaja de esos pagarés, la ventaja sobre el papel, quiero decir, es que los dieron con un interés muy alto, iba del 8 al 10%, del 8% anual, estamos hablando, en el año 2009. Caray, con los tipos de interés pues por los suelos, ¿no? ¿Quién te da un 8%? En algunos casos creo que la última emisión la hicieron al 10%, y era una locura ya. Esto fue en 2010 y era
Un 10% a 2 años era esta, pero las otras un 8% anual. Si querías renovar, cuando ibas a recuperar el dinero un año después, lo que te prometían eran pues intereses adicionales, medio punto más, para que te quedases, para que mantuvieses la inversión. Bien, pues se les ocurrió hacer esto, hicieron varias emisiones seguidas, no sé si fueron 4 o 5, con muchísima publicidad en la televisión, lo recordaréis, los que tengáis edad de recordar, con las que captaron no sé cuánto dinero exactamente, creo que fueron unos 100 millones de euros aproximadamente. Supuestamente iban a emplear ese dinero, y así lo decían en la publicidad, para adquirir nuevas empresas. Estábamos en plena crisis y claro, pues ese dinero les permitiría comprar gangas por ahí y con ello pues multiplicar la producción, las ventas y por supuesto los beneficios. Lo que venían a decirle a los inversores potenciales era: somos una empresa muy valiosa, creamos mucho empleo, los anuncios de televisión estaban muy bien hechos, con imágenes tomadas desde el helicóptero, una cosa muy bien trabajada. Es decir, a mucha gente le persuadió, y no precisamente tontos, les persuadió desde el primer momento. Vinieron a decir los que tenían un tesoro de incalculable valor, que eran las botellas de Jerez, de brandy, muy antiguas, con 100 o 200 años de antigüedad, que expertos valoradores habían valorado en 1.000 millones, en fin. A mucha gente le pusieron todo eso delante de los ojos y se lo creyó. Así que empezaron a comprar esos pagarés, que además, bueno, pues al cabo de un año, metes 50.000 euros y te dan un 10%, un 8%. Estamos hablando de una rentabilidad muy interesante en un momento en el que además se había derrumbado hasta la vivienda, que había sido la inversión por antonomasia, que había ofrecido unas rentabilidades bestiales en los años precedentes, pero que en 2009-2010 pues había ya caído en picado. Así que esa era la idea, empezaron a venderlo, vendieron miles de pagarés, pero vamos, no les funcionó. Y no les funcionó porque el dinero no lo emplearon en adquirir nuevas empresas. El dinero lo emplearon en gasto corriente, en esencia, por lo que el sistema que pergeñaron se vino abajo en solo un par de años. No era propiamente un esquema Ponzi, porque ahí en un esquema Ponzi puro se remunera a los inversores más antiguos con los aportes de los inversores más recientes. Pero es que lo de Nueva Rumasa fue visto y no visto. Apenas le dio tiempo a remunerar los pagarés porque no tenían con qué, pues ya se lo habían gastado. Las emisiones se realizaron todas en 2 años, año y pico, entre 2009 y 2010, y cuando vencieron los primeros, los que habían emitido en febrero de 2009, pues les prometía, como os decía antes, rentabilidades adicionales y mantenían la inversión, cosa que la mayor parte de ellos hizo, claro. En febrero de 2011, es decir, 2 años justos, 2 años después de la primera emisión, Ruiz Mateos compareció ante los medios, estaba ya muy mayor, se le notaban los síntomas del Alzheimer y anunció el concurso de acreedores. Bien, hasta ahí llegó la cosa. Se abrió entonces un proceso judicial bastante largo que no ha concluido todavía porque empezaron a salir y a brotar irregularidades por todas partes. Hoy, de cualquier manera, en 2022, todos los hijos varones de Ruiz Mateos están en prisión y el propio Ruiz Mateos pues no está en prisión porque murió hace ya unos años, ya muy mayor, tenía más de 80 años, murió en 2015, si mal no recuerdo. Vamos, lo de Ruiz Mateos lo tengo relativamente fresco porque vi hace un par de meses la serie que hicieron, le dedicaron en Televisión Española, que está muy bien, por cierto, la tenéis en internet por si le queréis echar un vistazo. Bien, los hijos intentaron culpar al padre por todo, y ya está, para salir ellos bien librados. Pero igual que no habían funcionado los pagarés, tampoco funcionó eso como estrategia procesal. Pero vamos, fue un drama. Para los que habían metido obviamente su dinero ahí, que eran unas 4 o 5 mil personas que lo perdieron en su totalidad. En algunos casos era poco dinero, pues no sé, 2 o 3 mil euros, pero en otros eran cantidades respetables. En ocasiones hasta los ahorros de toda una vida. Gente que había llegado allí y le había puesto, pues me he ahorrado 80.000 euros o de 90.000 euros, pues en lugar de comprar, qué sé yo, un apartamento, voy a dárselos a usted porque sé que estoy convencido de que me va a dar una rentabilidad del 10%. Lo perdió absolutamente todo. No sé si podrá esta gente llegar a recuperar algo, pero vamos, yo lo veo difícil teniendo en cuenta que eran simples pagarés. Vamos ahora con Fernando, que es de Argentina, que pregunta por un mundo sin fronteras. Sí, tal cual, es decir, en el que desapareciesen por completo las fronteras. Te mando un abrazo, tu programa es muy bueno, lo escucho siempre que puedo, porque trabajo. Y te quería hacer un comentario, de un comentario que había escuchado sobre un economista argentino llamado Agustín Echevarne, liberal, que a mí me gusta mucho. Hizo un comentario sobre que, creo que también lo tiene en un libro de él,
sobre que en un futuro él piensa que la humanidad tiende a eliminar las banderas y los gobiernos, o sea, como que tendería el mundo a juntarse, un mundo más internacionalista, por decirlo de alguna manera. Eh, no sé si eso pasa, dice que sería un proceso de años y que con tecnología quizás lleguemos algún día al anarcocapitalismo. Quizás eso lleve miles de años, no sé si algún día sucederá, pero sinceramente yo pienso que sería algo lindo, o por lo menos yo soy argentino, me gusta mi país, pero sinceramente odio las banderas. Como dice Javier Milei, es como una pared, una bandera, es como algo que te divide con el otro ser humano que al fin y al cabo termina siendo ser humano igual que vos y está bueno y también limita mucho, sobre todo en la parte económica para comerciar y yo creo que favorece eso mucho a la unión de países y de regiones para comerciar, como por ejemplo pasó en varios países de Europa que eran pequeños reinos, se han unido y formaron, qué sé yo, Italia, Francia, Alemania, etcétera. Y lo mismo Estados Unidos, que formaron esas pequeñas colonias, formaron estados, acá en Argentina también, y como que pareciera que el mundo a lo largo de la historia tiende a unirse también, pero no sé si eso pasará. Y si vos apoyás eso, de que pensás lo mismo, de que la bandera es como una traba para que las personas puedan, eh, no sé si decir relacionarse, pero puedan ser más hermanos, que podamos ser más hermanos con el otro ser humano, digamos. Pues mira, Fernando, fronteras siempre van a existir por la misma razón que siempre habrá paredes en las casas y entre las casas. El mundo es muy grande y es lógico que las comunidades humanas quieran dotarse de sus propias leyes conforme a sus costumbres. Es decir, intentar imponer la misma ley en Nepal que en Portugal o que en Grecia o que en Chile, pues es un poco aventurado. Y los propios nepalíes o portugueses o chilenos se negarían, obviamente, ¿no? Para delimitar los límites de esas comunidades necesitas fronteras, no hay mucho más. Lo ideal es que estas comunidades políticas comercien sin trabas y que los seres humanos puedan moverse también sin trabas. Si todos los países del mundo gozasen de una renta parecida, es decir, tuviese una renta per cápita similar, pues no habría problemas, como sucede, por ejemplo, dentro de la Unión Europea. No hay fronteras, se eliminaron por completo los aranceles, se eliminaron por completo las fronteras para el tránsito de personas y de capitales. Yo puedo ir desde aquí hasta Finlandia sin encontrarme un solo agente. Nadie me va a pedir ni pasaporte, ni documento nacional de identidad, ni nada de nada. Bueno, es que no me voy a encontrar una sola garita fronteriza, porque es que no la hay, se quitaron hace ya muchos años y bien, no hay problema. No hay grandes tampoco movimientos de población. No es que de golpe todos los italianos hayan ido a vivir a Alemania o todos los españoles hayan ido a vivir a Holanda. Bueno, hay gente que se va, que vuelve, que, en fin, era fácil de hacer o relativamente fácil de hacer porque los países europeos tienen rentas similares. Algo parecido sucede en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. La puedes atravesar sin problemas porque no se va a vaciar Canadá para la gente que vive en Toronto. Bueno, pues puede encontrar un trabajo en Nueva York e irse a vivir allí, pero en principio Toronto no se va a vaciar para irse al otro lado de la frontera, ¿no? O viceversa. Claro, si levantases, no sé, la frontera con Siria por completo, la desmantelases, pues sucedería, sobre todo al principio, que Siria se quedaría vacía en cuestión de meses. No sé, imagínate que mañana los Estados Unidos dicen que cualquier hondureño puede viajar a Estados Unidos y establecerse allí. Caray, Honduras se vacía en un año. Apenas queda, bueno, gente joven se iría prácticamente todas, que no tienen más que tomar un avión e irse a volar hasta Nueva Orleans o hasta Miami o hasta Houston y quedarse allí, establecerse sin ningún problema. Bueno, pues ya te puedes imaginar cuánta gente quedaría en Honduras. En el caso de Siria, pues la mayor parte se trasladarían a la Unión Europea, ocasionando de golpe, además de manera repentina, un problema social importante. Así que mientras existan diferencias de renta, serán necesarios controles fronterizos. Otra cosa distinta son las fronteras para separar comunidades políticas, que esas, ya te digo, van a existir siempre. Si aplanamos todo, tendríamos la misma legislación y la misma fiscalidad para todo el mundo. Tendríamos algo así como un gobierno mundial, y eso sería algo espantoso. Está bien que las fronteras sean invisibles para las mercancías, para los capitales, para las personas, pero no que desaparezcan para la población local, la legislación local, que es una legislación que, no olvidemos, emana desde abajo. Bien, seguimos con Sergio, que pregunta por la Ley Integral de Violencia de Género. El caso es que esta vez me quería centrar en el tema de la Ley de Violencia de Género que tenemos en España, que pues mucha gente dice que no es, que realmente no es de igualdad,
de las mujeres frente a los hombres. Gente dice lo contrario. Y claro, yo nunca he estudiado Derecho ni nada. Y entonces, el otro día, pues me dije, joder, voy a buscarlo porque, claro, yo estoy escuchando de todo por todos lados y la verdad es que yo quiero leerlo por mí mismo porque no me creo ya nada de nadie. Bueno, el caso es que me pongo a buscarlo y me encuentro con una ley y me encuentro que había decenas y decenas de folios escritos y claro, pues figúrate mi cara, ¿no? Me puse a leer, encontré algún apéndice interesante, pero la verdad es que no llegué a encontrar nada que realmente me pareciera que a los hombres se nos trata peor que a las mujeres. Vaya, como que las mujeres tienen más privilegios que los hombres en cuanto a tema de agresiones sexuales y eso. Vamos, lo que dice Vox, vaya. Por eso te quería preguntar este tema a ti, porque la verdad eres una persona de la que me fío bastante. Y me gustaría que pudieras explicarlo un poco rápido, o si no, que si te lo sabes, claro, pues que pudieras decir cuál es el apéndice en el que, o citar qué es lo que supuestamente no está bien, o lo que supuestamente Vox dice que no está bien. Porque de verdad que tras haber leído, estuve una orilla ahí buscando información, y claro, yo no soy juez, no voy a estar toda una vida para encontrar un párrafo. Así que nada, Fernando, muchísimas gracias, un saludo para todos los oyentes. Bueno, Sergio, no hace falta que leas la Ley Integral de Violencia de Género completa, que por cierto es larga y aburrida, como todas las leyes. Simplemente no te pido mucho, tengo la ley delante, ¿eh? Ve a la exposición de motivos, me la he ido a buscar al BOE, la tengo aquí, Ley Orgánica 1/2004, el 28 de diciembre. Tal cual, cuando se aprobó en su momento, y de esto hace ya más de 15 años. Bien, vamos con la exposición de motivos. Está en la página 6, por si tienes el PDF a mano. Dice textualmente: la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Esto es tal cual, está tomado de la propia ley. Bien, ahí da por hecho, como ves, que este tipo de violencia solo lo sufre la mujer. Vamos, que un hombre no puede ser víctima de violencia de género aunque su mujer le arroje por la ventana o le eche ácido sulfúrico en la cara. No es violencia de género, es otra cosa, es violencia sin más, pero no es violencia de género. Podrías pensar que vale, que solo es víctima de género la mujer, pero que da igual de dónde venga la agresión. Es decir, que si una mujer agrede a otra mujer, es violencia de género. Pero es que no es así. La violencia de género, según esta ley, solo va en una dirección, de hombre a mujer. Esto, de nuevo, tengo la ley aquí abierta, lo deja meridiano en el título preliminar, el artículo 1. Dice lo siguiente: la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados por ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Bien, a partir de aquí establece, por ejemplo, unos juzgados especiales que quedan fijados en esta ley, los de violencia contra la mujer se llaman, no de género, que pasan a ser competentes, y de nuevo me voy al articulado de la ley. Esto es el artículo 58, capítulo 3, está en la página 28. Estos juzgados pasan a ser competentes para instruir los procesos, para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer, que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente cuando también se haya producido un acto de violencia de género. Bien, aquí lo tienes, ya digo, artículo 58, capítulo 3. Declara competentes a estos nuevos juzgados para cualquier delito recogido en los títulos del Código Penal relativos a todo lo que te he dicho: homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la integridad moral, etc. Aquí tienes otro elemento importante, muy clave además. Una agresión de hombre a mujer es un delito, es decir, implica responsabilidad penal. Lo deja claro aquí. Mientras que la misma agresión de mujer a mujer
o de mujer a hombre implica responsabilidad civil. Es decir, es una falta. Caray, sinceramente, si a ti esto, Sergio, no te parece discriminación, pues yo ya no sé. Esta ley pisotea además de manera evidente el artículo 14 de la Constitución, que dice textualmente: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No sé, plantéate una cosa, Sergio. Plantéate que se les ocurriese crear juzgados especiales para personas de raza negra o para protestantes o para budistas, no sé, porque el legislador ha decidido que la agresión de un católico hacia un protestante es un delito, mientras que la de un protestante hacia un católico es una falta, o viceversa. Bien, ¿eso qué te parecería? Pues te parecería que está pisoteando de manera evidente el artículo 14 de la Constitución. Pues bien, la Ley Integral de Violencia de Género también lo está haciendo y me he tomado el trabajo de buscarte los artículos donde se puede ver. Así que pégale otra leída. Sé que te estoy encargando algo duro porque leerse una ley pues es una cosa desagradable, pero vamos, si quieres sacar conclusiones, si quieres ir a las fuentes, la fuente la tienes disponible. Está en el BOE, boe.es, buscas, ya te he dado el número de la ley, aquí lo tienes, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y sales de dudas por ti mismo. Bien, vamos ahora con Enrique, que nos habla de la iniciativa privada en la historia de España. Que me encanta seguir tus emisiones porque creo que siempre das una visión muy objetiva y con muchos detalles, que eso es realmente lo que me encanta. Yo mi pregunta, más que una pregunta, es una reflexión que me encantaría que tratases, que es la siguiente. Viendo un poco el paso del Imperio Español y realmente nuestra época de apogeo, nuestra época gloriosa, ¿no crees? Y esto es algo que, claro, como no soy un gran conocedor, pues no lo sé. Que es que yo pienso que uno de los factores que ha determinado el destino de finalizar, digamos, o sea, del destino de caer como imperio y como primera potencia de España, se debe a la falta de iniciativa privada. Yo siempre he visto como Génova o como Venecia, dos ciudades pequeñitas, o sea, dos tesalocracias, perdón, con un territorio pequeñito pero con mucho poder. Yo siempre me he preguntado cómo lograron conseguir amasar tanto territorio y amasar tanta riqueza y amasar tanta influencia. Y luego siempre lo he pensado que ha sido que en estas repúblicas cada persona, cada ciudadano era importante, en el sentido de que cada ciudadano, en nombre de Venecia, podía hacerse rico. Venecia daba las facilidades a esa persona de hacerse rica. Y claro, repasando la historia de España, se tiende a pensar o se tiende a deducir que todas las campañas mercantiles, todas las campañas diplomáticas y todas las campañas realmente de producción de riqueza se han lanzado desde el Estado. Y como tú y yo sabemos, siempre el Estado tiende a la mano corrupta y tiende a la ineficacia. Me gustaría saber, primero, si esto que digo es verdad, si en España lo que fallaba era la iniciativa privada, y segundo, en qué medida la iniciativa privada ha sido el empuje de las naciones a lo largo de la historia. Nada, espero que las preguntas que te suelen hacer pues sean así y no preguntas cortitas. Y nada, que sigas así, que tengas mucho éxito, porque yo creo que te lo mereces y estás creando realmente un foco de debate, un foco de liberalismo y sobre todo un foco de objetividad frente a la historia, frente a la política y frente a la economía. Entonces, te lo agradezco mucho por eso. Bueno, Enrique, decir que Génova o que Venecia llegaron a tener territorio y poder
No sé, es mucho decir. Ambas repúblicas nunca apostaron por la expansión territorial, que tampoco se podían permitir, porque eran muy pocos. Bueno, al contrario, caray. Génova nunca pasó de ser una franja de tierra en Liguria. Y bueno, y el control de una serie de puestos estratégicos repartidos por el Mediterráneo. Luego, a partir del siglo XVI, Génova se convirtió, pues poco menos que en un protectorado de los reyes de España. Y con la apertura de las rutas oceánicas, su importancia comercial fue yendo a menos y se terminó convirtiendo en una ciudad bancaria. Respecto a Venecia, todo esto lo conté en una contrahistoria que hice hace unos meses sobre las repúblicas marítimas, pero vamos, te lo resumo. Venecia sí se tomó algo más en serio, lo de contar con un territorio propio, con una expansión territorial, especialmente a lo largo de los siglos XVII y XVIII, cuando ya la navegación atlántica le había quitado buena parte de su negocio. Luego, aparte de eso, contaron con fortalezas en sus rutas hacia Levante, las islas de Corfú, de Creta, Chipre, etc. Los otomanos les terminaron doblando la mano y la Serenísima se tuvo que refugiar en el Véneto. Tenía un área de expansión mucho más grande que el que pudiera tener Génova, que está los Apeninos ligures detrás y ya después está Milán, así que no podía expandirse con la facilidad que lo hicieron los venecianos, así que territorio poco en ambos casos. Luego, respecto a la riqueza, pues a ver, eran repúblicas mercantiles que durante la Edad Media, gracias a su condición de enlace con los puertos levantinos del Mediterráneo, hicieron mucha fortuna, pero su único poder era ese. En el momento en el que el tráfico de mercancías se movió hacia el Atlántico, puertos como el de Lisboa o el de Sevilla se llenaron de mercaderes genoveses o venecianos. El propio Colón terminó al final, bueno, buena parte de su vida la hizo entre Portugal y España, y Portugal y Castilla, vamos. A principios del siglo XVII, Sevilla era una ciudad comercialmente más activa que Génova, que para entonces, ya te digo, se había especializado en la banca. Respecto a que en España no se permitió la iniciativa privada, pues a ver, tampoco es cierto. La conquista de América en su práctica totalidad se hizo mediante contratas privadas. Por eso se conquistó tan rápido. Sin esas contratas privadas, no esas expediciones que capitulaban ante el rey y que corrían con todos los gastos, no hubiera podido llegar tan lejos. Pero es que, si nos vamos a Sevilla, el comercio no era estatal. En España no hubo compañías como la de las Indias Orientales holandesa, que era una empresa paraestatal con un monopolio concedido por el Estado, un conjunto de privilegios. En Sevilla, quienes comerciaban con América eran comerciantes privados, que pagaban un impuesto, que se llamaba la avería, que un nombre magnífico para un impuesto, bueno, la avería me han hecho, pues este impuesto se pagaba, eran todos los que comerciaban con América, para que sus mercancías, también los pasajeros que iban hasta América, tenían que pagar la avería, en una especie de tasa, y los comerciantes para que sus mercancías cruzasen el Atlántico escoltadas por barcos de la Armada. Era una tasa de protección, digamos, porque el mar estaba infestado de piratas. En España nunca se estatalizó el comercio indiano. Hubo algunos intentos en el siglo XVIII con compañías como la Guipuzcoana de Caracas, la de Filipinas o la Real Compañía de La Habana, pero vamos, tuvieron vidas muy cortas y nunca funcionaron bien. Fueron la intención de los Borbones de crear compañías privilegiadas en España se saldó con un sonoro fracaso. Lo que sí faltó en España, ya en el siglo XIX, fue la acumulación de capital que sí hubo en otros países europeos, como Inglaterra o Alemania. Pero claro, era difícil acumular capital cuando la tierra, como es el caso de la España peninsular, pues es poco productiva y la población escasa. Vamos, que de nada sirve la iniciativa privada si no hay capital que invertir. Bien, vamos ahora con Raúl, que nos habla del hallazgo de tierras raras en Ciudad Real y cómo se evita su extracción. Hola Fernando y a los contraescuchas. Yo soy ingeniero de medio ambiente y a raíz del comentario de Andrés sobre las tierras raras en Ciudad Real, he recordado que un profesor en la carrera que participó en el estudio ambiental del proyecto, que le encargaron a la Universidad Politécnica de Madrid, nos comentaba cómo el informe era favorable, ya que hoy en día todos los proyectos tienen que incluir medidas relativas a la explotación y a una restauración posterior de la zona. Y cómo los grupos ecologistas de izquierda se dedican a asustar y desinformar a la población para decantar siempre la decisión. Por añadir otro ejemplo rápido, en las cementeras se puede usar casi cualquier cosa como combustible. Un proyecto, también que cargaron otro departamento de la Universidad Politécnica, evaluó la quema de residuos de industria química, con la cual estos tenían una utilidad, no tenían que ser llevados a un vertedero y además eran eliminados porque las altísimas temperaturas que se dan en estas instalaciones rompen las sustancias más tóxicas. Nuevamente se emitieron informes técnicos favorables, pero los grupos ecologistas y políticos de izquierda rechazaron la posibilidad. Y esto en realidad a los técnicos que elaboran estos informes es bastante frustrante, porque además
se hace esfuerzo de ir a las comunidades, a los ayuntamientos, hacen reuniones con vecinos, informando de todo, y enfrente tienes a una persona que dice te vas a morir porque lo digo yo y esto es súper tóxico, sin ningún tipo de respaldo científico. Y al final pues siempre te tiran el proyecto. Que está bien, que, por supuesto, que la población elija, pero debería haber algún tipo de regulación o algo para esta gente que encima desde órganos que se les supone que hacen un bien a la sociedad se dedican a desinformar y a perjudicar. Y bueno, la conclusión que se saca de todo esto es que esta gente le da igual el medio ambiente y que los criterios científicos, para variar, en realidad son políticos. Un saludo. No son criterios políticos propiamente, Raúl, son criterios ideológicos. La mayor parte de las organizaciones ecologistas están formadas por activistas a quienes les mueve un programa ideológico muy concreto. Está centrado en el decrecimiento y en que el nivel de vida baje. Eso no se lo pueden decir a la gente así de claro, así que emplean el miedo al tiempo que exigen subsidios. Por ejemplo, que con ejemplos se enseña mejor. Aquí, pongamos por caso, estamos en un lugar, un pueblecito, una comarca perdida, que encuentran gas. Aquí tenemos gas debajo de nuestros pies. Hay mucho desempleo en esta comarca y la gente se marcha del lugar. Bien, pues extraigámoslo y vendámoslo en el mercado internacional para ganarnos la vida honradamente, y a su vez esto servirá para atraer capital y atraer talento y nuevos pobladores de la comarca. Bueno, pues en ese momento llega el ecologista y les dice que eso contaminará el agua, que lo llenará todo de humo tóxico, en fin, que no traerá más que calamidades. Y que además, pues el gas emite CO2, que conseguirá que se fundan los polos y los ositos polares se mueran. Bien, los del lugar insisten en que hay mucho desempleo y que la gente joven se va. Bien, no hay problema, exijamos entonces a la administración que riegue aquello de subvenciones. Asunto resuelto. Pero el mismo círculo vicioso se reproduce en muchísimos lugares, con las consecuencias que conocemos todos bien. Bueno, pues estoy echando un vistazo así de reojo al reloj y veo que llegamos al final, que me he pasado un poco de tiempo. Así que con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.